número 7. Dice el versículo 7: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y hagamos una oración. Padre, amantísimo Dios, que moras, que reinas, que permaneces a la diestra, Señor, de tu majestad, venimos esta noche a buscar tu rostro, a celebrar culto para tu gloria. Venimos, Dios, con fe, venimos deseosos de poder aprender de tu palabra. Maravilloso Espíritu Santo, te pedimos que nos hables, te pedimos que nos traigas el consejo precioso de tu palabra. Toma control de mis pensamientos, toma control de mis ideas. Señor, que tu palabra descienda de lo alto, que seas tú glorificado, que tu pueblo sea edificado. Gracias. Amén, Señor. Vamos a sentarnos, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. El amor que Dios nos da se vuelve luz. Tenemos ahí un poco de problemas con lo que es un silbo. En este micrófono tal vez los hermanos que están en esto nos ayudan. El amor que Dios nos da se vuelve luz. Este sería la palabra que vamos a usar a manera de tema. No olvidemos que el trasfondo de esta carta de Juan es dirigida a una iglesia que está en alguna parte de lo que es este lugar o estos lugares donde se desarrolló primeramente la iglesia del Señor. Puede ser la iglesia dispersa, pero el problema de el trasfondo más bien de esta carta fue para contrarrestar, fíjese bien, aquellos que decían ser de Dios, pero que en el fondo no lo eran. Ese es el verdadero trasfondo de esta carta. Siempre que veamos los trasfondos, vamos a aprender más. Siempre que veamos el dónde, por qué, para quién, eso nos ayudará a comprender más las Escrituras. Le digo esto porque si usted lee esta carta y no sabe por qué, para quién,
dónde y sucesivamente. Entonces nos quedamos como adivinando porque no sabemos a qué se refiere. ¿Será una poesía? ¿Será un salmo? ¿Qué será? Entonces, por eso es que es necesario saber cuál es la razón o el trasfondo de un libro o de una carta en este caso. Pues el trasfondo de esta carta es para contrarrestar, decíamos, a los que decían ser de Dios y no lo eran, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes eran estos que decían ser de Dios y no lo eran? Bueno, son personas que presumían haber conocido a Dios y que tenían la revelación de Dios y a la vez caminaban con Dios, pero todo esto no era cierto. Esto no se corroboraba como debía de corroborarse. Entonces esto tenía que probarse, como decíamos en el estudio pasado, con las marcas. O sea que no es solo que ellos dijeran, sí, nosotros pertenecemos a la iglesia, nosotros somos de la iglesia, nosotros amamos a Dios, nosotros vivimos para Dios. Eso ellos lo pudieran haber dicho muchas veces, y esas cosas se pueden seguir diciendo muchas veces hoy día. Pero el decir es una cosa y el hacer es otra cosa. Pero es ahí donde, qué bueno que hay, en este caso, apóstoles, hombres, siervos de Dios, que están, hermanos, siempre sobre aviso para desenmascarar aquello que dice ser, pero que no es. Eso es una gran bendición. ¿Por qué? Porque imagínense que si Juan en este particular no hubiese tomado pluma y lápiz para en este caso, diríamos, enfrentar, contrarrestar lo que estos supuestos cristianos decían, nosotros no tuviéramos ninguna luz de esto, no estuviéramos sobre aviso de los peligros de lo falso. Pero bendito Dios, que siempre Dios se ha esmerado en levantar siervos para que aclaren los asuntos, como es el caso de Juan. Pero también hoy Dios sigue aclarando estos aspectos a través de las predicaciones que se van dando. Es una bendición. Por eso es que se dice que una de las profesiones más maravillosas dentro de la tierra es el poderle servir a Dios, el poder ser instrumento de Dios. Es más que cualquier profesión, porque los hombres de Dios pueden, hermanos, los hombres de la tierra, los ingenieros de la tierra, ya lo hemos dicho, pueden hacer puentes, pueden hacer, los profesionales a lo que ellos estudian lo pueden desarrollar, pero los hombres de Dios pueden hacer puentes de la tierra al cielo. O sea que esa es una gran bendición. Entonces, como decíamos, para que esto fuera creíble, había que señalarlo o había que probarlo con las marcas que identificaban esa realidad que ellos decían ser. Por ejemplo, decíamos que una de las marcas es el no ser practicante del pecado. Eso es lo que identifica al creyente, no es lo que diga. Es uno el no practicar el pecado. Acuérdese que cuando Juan dice con respecto a
a no practicar el pecado se refiere a personas que son reincidentes, que viven levantándose, pecando, levantándose, pecando. Esa persona son practicadores del pecado y los identifica que no son de Dios. Porque el que es de Dios, es cierto, va a tener en algún momento algún golpe pecaminoso, pero no es practicante. Él se va a levantar, él se va a estabilizar y va a seguir adelante. Otro aspecto, decíamos, que identifica al creyente verdadero es el guardar los mandamientos, que esto es lo que decíamos el martes pasado, guardar sus mandamientos. Mandamientos como también su palabra. Entonces la persona que en este caso está presumiendo de que es de Dios, como era el caso de los gnósticos, pero ellos no estaban interesados en guardar los mandamientos del Señor y mucho menos en hacer la voluntad del Señor. Ahí podemos ir viendo nosotros lo que es una cosa y lo que es otra. Por ejemplo, también decíamos que otro aspecto era andar como él anduvo. Eso identificaba también o identifica al creyente, andar como él anduvo, que es lo que dice el versículo número 6 de esta carta, donde nos dice: y el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Qué importante es como ver en esto una radiografía de lo que es y de lo que no es. Esto realmente es una cosa, pero de gran provecho y de gran bendición para nosotros, hermano. Por el hecho de que, de acuerdo a estas marcas o a estos señales de lo que identifica a un verdadero creyente, pues nosotros no tenemos que, aventurarnos en algo que no llena aquellos requisitos de aquellas realidades. Nosotros no tendríamos necesidad de extraviarnos, porque la Biblia nos enseña cuáles son las señales o las marcas de los que en verdad le pertenecen al Señor. Imagínense en estos días, para irlo aplicando a la vez, en estos días, cuántas cosas que parecen de Dios, cuántos movimientos religiosos que parecen de Dios, tienen todas las similitudes de que es una iglesia que sigue a Dios, pero cuando usted y yo hemos pasado estos estudios y hacemos las comparaciones, si eso tiene realidad de Dios, si ese movimiento religioso tiene realidad de Dios, ahí usted se perderá, es decir, se perderá del rumbo correcto, porque no quiere entender, no porque no se le haya enseñado. Imagínese las miles de religiones y los miles de movimientos cristianos, entre comillas, que hay hoy día, pero que también son miles de personas que siguen esos movimientos cristianos, evangélicos también, pero que ellos no tienen el cuidado de ver si esas personas tienen las marcas de un verdadero creyente. Porque las marcas, se lo vuelvo a repetir para que se le quede,
En primer lugar es huir del pecado, es no ser practicante del pecado. Es vivir para guardar los mandamientos de Dios. Es para vivir y hacer la voluntad de Dios. Es para andar como Él anduvo, ¿verdad? Andar como Él anduvo. Tomémonos un minuto para trasladarnos a ese ministerio del Señor. ¿Cómo fue que el Señor anduvo? Usted ha leído los evangelios, ahí va a encontrar cuál fue el estilo de vida del Señor, fue su desarrollo de vida del Señor. En ese desarrollo de su vida, tanto de su vida normal y de su ministerio, lo que vamos a ver que fue Jesús, hermanos, dependiente de Dios. Primeramente, Él decía que Él no hacía lo que Él pensaba, sino que Él hacía la voluntad de su Padre. Nunca, usted lea los evangelios y se va a decir, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de... Eso es andar como Él anduvo. Si hablamos de pecado, dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Lo tentó el diablo, lo tentó el mundo, lo tentó el sistema, pero fue sin pecado. Eso es andar como Él anduvo. Cuando dice la Biblia que Él era santo, Él fue santo, es decir, fue apartado de todo aquello que pudiese manchar su vida. Fue apartado, fue exclusivamente alguien que vivió para la voluntad de Dios. Eso es andar como Él anduvo. Cuando Él viene y se presenta al servicio que fue encomendado, que era predicar el reino de Dios, Él no le dijo a Dios, su Padre, que no lo hacía. Él se dedicó al servicio de lo que le habían encomendado. Eso es andar como Él anduvo. En Él no hubo mentira, en Él no hubo, hermanos, maldad, en Él hubo solo verdad. Eso es andar como Él anduvo, ¿verdad? Eso significa andar como Él anduvo. Las predicaciones de Él no fueron, ustedes tienen que ser millonarios en esta tierra. No fueron esas las predicaciones de Él. Las predicaciones de Él fueron predicaciones que deberíamos de aceptar su reino, porque su reino no era de esta tierra, porque su reino era del cielo. Esas fueron las predicaciones de Él. Entonces nosotros podemos sacar algún pormenor de lo que tenemos hoy día, de todo lo que pretende y presume ser de Dios, pero midámonos a través de la palabra, midámonos a través de las escrituras, como lo está haciendo acá Juan con los gnósticos que presumían ser tan entendidos y presumían ser tan sabios y tan apegados a Dios, que Juan, de acuerdo al examen que hace Juan por el Espíritu, hermanos, salen reprobados, no dan la medida. Por eso es necesario que estudiemos la palabra. Por ejemplo, en este caso, Juan continúa, que es lo que vamos a ir avanzando. Juan continúa, vamos a ver, pero Juan va más allá, ¿verdad? Con respecto a estas señales de quiénes son los creyentes. Por ejemplo, Juan va más allá y menciona, vamos a ver, que un creyente
debe de tener el amor, que esto es otro aspecto, ¿verdad? El amor, esta es otra marca, diríamos. Por eso leíamos de ahí del versículo número 7. Vamos a ver qué es, hermanos, el amor, el cual nos dice que es, vamos a ver que es un mandamiento antiguo y que a la vez es un mandamiento nuevo. Eso es lo que leíamos en el versículo número 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El mandamiento antiguo se está refiriendo, Juan, que es el amor. Ese es el mandamiento antiguo, ¿verdad? El mandamiento antiguo que es prácticamente nuevo y es antiguo. ¿En qué sentido es nuevo y es antiguo? Es antiguo porque el amor, porque Dios es amor, ¿verdad? En ese sentido, claro, Dios es amor. Por eso es antiguo. Pero también es el mandamiento antiguo es nuevo porque ese amor de Dios lo transmitió Jesús a sus discípulos. En ese sentido se vuelve también el pensamiento, el mandamiento nuevo, que no es otra cosa sino su palabra que trae el amor. Entonces, en este caso, este mandamiento antiguo y que a la vez es nuevo, es el que se manifiesta en la vida de Cristo. Vamos a ver cómo, eso es lo que está diciendo el versículo número 8. Se manifiesta en la persona de Cristo, o se manifestó en la persona de Cristo este mandamiento, ¿verdad? Y también dice en ustedes, dice la palabra acá, dice este versículo, y también en ustedes. Veamos cómo es que se manifestó este mandamiento antiguo en el Señor Jesús. Veamos cómo es que se manifestó. Por ejemplo, siempre tenemos bastante eco acá en este micrófono. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, oiga, amó Dios al mundo. ¿Qué significa que Dios amó al mundo? ¿Qué significa que Dios amó al mundo? Dios amó al mundo. Ese es el mandamiento antiguo. Amó Dios al mundo. Es decir, Juan está diciendo, Juan está manifestando que ese mandamiento antiguo, que es el amor, se manifestó en Cristo, ¿verdad? Cristo dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ese es el amor de Cristo. Es decir, que Cristo no vino, hermanos, con palabras solamente, sino que trajo su amor. Habla la carta a los Efesios de que con respecto a lo que habla del matrimonio, dice que amó, que los maridos amen a sus esposas así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Se entregó por ella. Juan acá no está inventando lo que no es. Juan acá está hablando de que ese mandamiento primero estuvo en Cristo, que se refiere al amor, pero que también está en ustedes, les dice, ¿verdad? Pero yo estoy manifestando o expresando, por ejemplo, lo que
lo que es el amor que Él trajo. Se entregó por la iglesia, se entregó por los hombres, se entregó su vida. Nadie, dice la palabra, tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus ovejas. Ese es el amor que trajo Cristo. La Biblia también nos dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, abra su Biblia para que no nos disimulemos de lo que estamos hablando. En el capítulo número 13, vamos a ver, en el capítulo número 13 y verso 34, vemos de qué manera también el Señor les dice, cuando Él estaba en su ministerio, a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este es decir, el mandamiento antiguo, el Señor quiere hacerlo nuevo en cada uno de sus apóstoles o discípulos en este caso. Por eso Él acá, dentro de sus predicaciones, dentro de su discipulación a sus discípulos, valga la redundancia, Él les da un mandamiento nuevo. Os doy, dice, un mandamiento nuevo, os doy, que os améis unos a otros como yo os amo, que también os améis unos a otros. Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Esta es una marca. En esto se conoce, en esto se conocerán que son cristianos, diríamos, si se aman unos a otros. Esto es, como decíamos, diríamos, una sexta marca de lo que identifica al verdadero creyente. Pero entonces el Señor, en este caso, fíjese en el capítulo 17 del mismo Juan, váyase al versículo número 20, donde en este versículo 20 dice: mas os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que, ¿qué dice? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la marca, hermanos, del nuevo mandamiento. Eso es lo que también debería de identificar aquellos que se jactaban que eran de Dios. Aquí el trasfondo es a los falsos, a los que presumían pero que no eran nada de Dios, porque el que es de Dios va a llenar algunos requisitos. Yo no estoy hablando de que va a ser perfecto, pero el que es de Dios, lo vuelvo a recapitular, es alguien que lucha contra el pecado, es alguien que lucha por mantenerse o por obedecer el mandamiento de Dios, es alguien que lucha por hacer la voluntad de Dios, es alguien que lucha por andar como Él anduvo, y es alguien que también manifiesta el amor, ese amor antiguo que es, en términos generales, Dios, que se manifiesta en un amor nuevo cuando ese amor antiguo se engendra en los discípulos de parte de Cristo. Eso es lo que caracteriza, hermanos, la realidad de un creyente. Todos estos aspectos. Por eso es que dice este versículo número 8, fíjese qué interesante. Por otra parte dice,
lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida o se manifestó tanto en la vida de Cristo como en la vida de ustedes. Este es el mandamiento viejo o antiguo manifestado en ustedes. No hay una contradicción que Juan está diciendo, bueno, estoy hablando de un mandamiento nuevo, pero que es antiguo. ¿Y cómo es eso? ¿Verdad? Eso es lo que yo les escribo, dice. Y cuando está diciendo acá este versículo, está diciendo este versículo porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. Vamos a ver, el mandamiento antiguo no decíamos es una contradicción, sino que es precisamente algo que se vuelve nuevo en la persona, en el creyente, en este caso en los discípulos, ¿verdad? En la iglesia se vuelve nuevo. Este amor renueva al creyente en un andar nuevo. Pero también este mandamiento del amor da luz. Esto es importante porque aquí Juan está hablando de un juego de palabras. Da luz, haciendo que el mandamiento antiguo sea nuevo. ¿En qué sentido? Entonces, ¿qué fue lo que dijo el Señor allá en Mateo 5? Dijo, vosotros sois la luz del mundo. Quiere decir, una luz, dice, no se esconde debajo de la cama o debajo del almud, sino que se pone en alto para que alumbre. Entonces, ¿cómo el amor? Vamos a ver, el mandamiento antiguo, que es el amor, genera, hermanos, luz en el creyente. Entonces el creyente no necesita promoverse. El creyente, de hecho, va a manifestar esa luz de Dios, ¿verdad? Por tanto, dice el versículo número 9, dice, aquel que afirma que anda, que tiene el amor de Dios, aquel que hace esta afirmación, que tiene el amor de Dios, debe de amar y no debe de odiar a su hermano. Eso es lo que dice el versículo número 9. Aquel que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en oscuridad. ¿Qué es lo que genera? Vamos a ver, ¿qué es lo que genera este nuevo mandamiento? El nuevo mandamiento que se estaba refiriendo aquí Juan al amor. Al amor, el antiguo mandamiento, y les doy también el nuevo mandamiento que es el amor. Este mandamiento que es el amor, entiéndase bien, hermanos, permite que se genere luz en el creyente. Entonces, una persona llena de amor, acá dice a sus hermanos, esa persona llena de amor para sus hermanos, esa persona está manifestando la luz de Dios en esa actitud. Está manifestando el amor de Dios que genera luz. Por eso le digo que en este asunto no hay donde perderse. En este asunto de la vida cristiana no hay realmente cómo decir, bueno, yo no entiendo por qué alguien se deja engañar, por qué alguien se va tras lo que no es. Probablemente es porque, en primer lugar, no se ha esmerado la persona en estudiar la Biblia, no nos hemos esmerado en congregarnos para aprender. Probablemente si nos congregamos y tampoco escuchamos, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar, entonces no salimos de nada. Con facilidad nos vamos tras lo que no es, porque ellos dicen que son.
con facilidad nos vamos tras la mentira o tras la tiniebla. Nos vamos tras las tinieblas pensando que son luz. El trasfondo de acá son los gnósticos, que no eran otra cosa, eran tinieblas. Vamos, un amén, iglesia. Eran tinieblas. Pero como el contraste acá y el juego de palabras es interesante, dice: queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino antiguo, que ha sido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron, que fue el que oyeron, el mensaje de Cristo, el mensaje del amor. Ese fue el que ya oyeron, ¿verdad? Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo, o se manifestó en la vida de Cristo, como en la vida de ustedes. O sea, se manifestó. Cristo es el amor de Dios reflejado a los hombres, pero ese amor se extendió a los discípulos. Entonces, los discípulos en este caso, dice, porque la oscuridad, dice la continuación del versículo número 9, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. La oscuridad, ya decíamos, la oscuridad es sinónimo de mentira. La oscuridad es sinónimo de muerte. La oscuridad es sinónimo, es lo opuesto a la luz. La luz, la verdad es la luz, ¿verdad? En este caso dice el versículo, mire, vamos a finalizar con el versículo número 10. En el versículo número 10 nos dice, ponga sus ojos ahí, y nos dice: el que ama a su hermano permanece en esa luz, y en él no hay tropiezo. Vamos a ver, el que ama a su hermano, ese dice este versículo, permanece en la luz, permanece en la verdad, permanece en el amor. El que ama a su hermano, esa es la marca del creyente. Lo voy a leer acá. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Entonces, el que ama a su hermano, la expresión acá del apóstol Juan es que ese anda en luz, ese anda en el amor de la verdad que produce luz. En esto había que preguntarse si estos falsos, de lo cual es el trasfondo de esta carta, hermanos, tenían o llenaban todas estas cualidades o todas estas marcas. La verdad, el falso no se aproxima ni se aproxima a nada de lo que serían las marcas, las características de un verdadero nacido de Dios. Como le decía, por ejemplo, ¿qué amor podían tener estos? Si en primer lugar no eran obedientes al mandamiento. ¿Qué amor podían tener estos para sus hermanos o para sus prójimos cuando ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios? Porque estaban tratando la manera más bien de desviar, o esa era la situación de esta clase de movimiento, desviar a los santos. ¿Qué amor puede ser de una persona? ¿Cómo puede mostrar amor que, por ejemplo, yo le digo, bueno, vamos a ver la vida espiritual de esta manera?
la vida espiritual, señores, se puede desarrollar aún practicando el pecado. Lo que Dios ve no es tanto esas cosas externas. Dios lo que ve es el corazón. ¿Qué amor puede tener a alguien que predique de esa manera? ¿Qué amor podría tener para el otro? ¿Por qué? Porque lo está desviando hacia la oscuridad, hacia las tinieblas. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, porque no hay otro camino que lleve al cielo sino Cristo. Entonces, lo que va a caracterizar al verdadero creyente, que en este caso es lo que se está dando, lo que va a caracterizar a ese verdadero creyente es que ellos aman a su hermano, y lo que menos quieren es que sus hermanos perezcan. Lo que menos quieren es que sus hermanos se extravíen. Qué terrible es, imagínense, qué terrible es para las religiones de hoy. Enseñando, usted le puede llamar amor a alguien que esté enseñando lo que no es Biblia, lo que no es palabra de Dios, lo que Dios no ha dicho. Le puede llamar usted amor a alguien que esté enseñando que hay que adorar ídolos. Puede ver usted amor en esas dirigencias de esas personas para con sus adeptos, que les están diciendo que hay más intercesores. Que cuánta gente tras de esos movimientos religiosos van tras de ellos. Y como dice la misma palabra, el que sigue al ciego, ¿verdad? Los dos, tanto el ciego, el que sigue al ciego espiritual, y ese seguidor también de ese ciego, los dos caerán en el mismo hoyo. Los dos caerán. Por ejemplo, cuando les vaya llegando el momento a estas personas de dar cuenta, por ejemplo, tal vez usted lo ve un poco repetitivo, que yo siempre menciono doctrinas así de semi-evangélicos, las doctrinas de la prosperidad, digamos, ¿verdad? Usted decir, bueno, a ver qué tiene el hermano con la prosperidad. Es que no son doctrinas de la Biblia. No tiene nada que ver con la Biblia. Si usted lee la Biblia y usted oye esas enseñanzas, no tiene nada que ver con la enseñanza de la palabra, del mensaje que va para el cielo. ¿Será que esas personas aman a esos seguidores? No los aman, los odian. ¿Por qué los odian? Porque no les están enseñando el mensaje, el mandamiento antiguo, que es el amor de Dios reflejado en su pueblo. No les está enseñando eso. Ahora, qué terrible será. O personas, hermanos, que no se mantienen fieles, que son, diríamos, en esto de la vida espiritual, se necesita de mucho temple, de mucho cuidado, porque un detalle puede desviar del camino correcto aquella oveja más sencilla. Por ejemplo, que usted le diga a alguien, usted tiene una pretensión, yo voy a levantar un ministerio, voy a levantar una iglesia, y usted siente esa cosa y dice que es de parte de Dios, y luego usted va a encontrar, como dicen que para todas las cosas hay voluntarios, hasta para ir a la cárcel. Entonces siempre usted va a encontrar personas que le apoyen, va a decir, yo lo apoyo, me voy con usted. ¿Qué es lo que sucede en las iglesias? No solo aquí, en todas las iglesias, montones de cosas de esas que estoy mencionando. Pero luego esos que le prometieron a esos que los iban a guiar, que iban a pelear la buena batalla, que iban
a pastorear sus vidas, los dejaron botados. Pero, ¿cuál será la experiencia que se llevarán? Eso no es amar a alguien. Amar a alguien es decir, hermano, no, hermano, batallemos. No, hermano, que no le agarres a cosas. Y eso, todo tiene un momento. No, hermano. Entonces el que ama está aconsejando al otro. No, hermano, no lo haga. No, hermano, no se meta a eso. Ese es el amor. El amor, el que dice este versículo número 10, el versículo número 10 con el cual vamos finalizando, dice: el que ama a su hermano permanece en luz. Es decir, si usted está amando en diferentes maneras, expresando ese amor en el otro, ¿verdad? Tratando la manera, orando por él para aquellas situaciones adversas, tratando la manera de identificarse en su necesidad, dándole el consejo adecuado para que esta persona se mantenga. ¿Cuántos problemas vienen a la vida de cada creyente que sobran motivos en esos problemas para decir: yo ya no sigo a Dios? Pero aquel que lo ama le dice: no, hermano, lo que dice Pablo a los Gálatas, lleven, dice, las cargas unos con los otros. Es decir, ayúdense los unos a los otros. Ayúdense, empújense los unos a los otros. Es decir, no, hermano, avancemos. No, hermano, no cometa ese pecado. No, hermano, no ande ahí. Eso no es correcto. Ese es alguien que lo ama. Es igual que el padre, pues, o los padres con los hijos. Hijo, no tienes que andar ahí. Hijo, no tienes que hacer esto. Hijo, esto. ¿Por qué le dice el padre o los padres a los hijos? Porque los aman. Entonces, hermanos, el que tiene la luz, eso es lo que dice este versículo número 10. El que tiene, dice, la luz, el que ama a su hermano permanece en luz. Quiere decir, el que ama a su hermano, el amor genera luz. Ese anda en luz. En él no hay tinieblas. Esa es la diferencia entre el que no es. En él no hay tinieblas. Eso es lo que nosotros leemos acá. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y no hay en su vida que lo haga tropezar. Entonces no tropieza. No tropieza, ni hace tropezar a nadie. No tropieza a él porque anda en la luz del amor de Dios. Camina en la luz del amor de Dios. En la luz del mandamiento antiguo que lo trasladó en nuevo el Señor en sus apóstoles. Él anda, camina y no tropieza porque anda en la luz del amor de Dios. Y no hace tropezar a nadie porque anda en la luz del amor de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero el que no anda en la luz del amor de Dios, ese más bien lo motiva. Ese más bien lo empuja a lo incorrecto. Ese más bien porque no anda en el amor no anda en la luz del amor de Dios. Ahora en el versículo número 11 es interesante ver que dice: pero el que odia a su hermano está en oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad